La oportunidad para que meditemos en la palabra de Dios. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hacerlo continuando y terminando la serie La exaltación de Cristo. ¿Sí recuerdan que hemos predicado sobre esa línea, la exaltación de Cristo, hermanos? Sí. La primera predicación, nuestro hermano Alfredo nos habló de la exaltación de Cristo y su señorío. Nuestro hermano Freddy nos habló la semana pasada de la exaltación de Cristo y su autoridad para resucitar. Y el día de hoy vamos a hablar de la exaltación de Cristo, hermanos, y su autoridad para juzgar. Así que vamos a abrir el Evangelio de San Juan, por favor, capítulo número 5. San Juan, capítulo número 5, hermanos, por favor. Me dicen amén cuando estén ahí. Dice los versículos 19 al 29, hermanos. Vamos a dar lectura al pasaje completo para entender el contexto, aunque nos vamos a basar solamente en 4 versículos quizás de este pasaje. Voy a dar lectura. Dice San Juan 5, 19 al 29. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es palabra de Dios, hermanos. La mayoría de los seres humanos estamos familiarizados, hermanos, con diferentes figuras de bondad y de ternura sobre la persona de Jesucristo. Normalmente cuando pensamos, o cuando la mayoría de las personas piensan en Jesús, hermanos, piensan en alguien bondadoso, en alguien tierno. Es un pensamiento normal de la mayoría de las personas. Piensan en el niño en el pesebre, piensan en el maestro enseñando en la sinagoga, o sanando a los enfermos, o multiplicando panes y peces para darle de comer a los necesitados, a los hambrientos. O piensan en Jesús caminando sobre las aguas. Piensan en Jesús, hermanos, caminando a través de las aldeas y ayudando a los que estaban necesitados de salud. Dice que Él sanaba toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo. Quizás otros piensan en Jesús orando toda la noche, cenando con sus discípulos, lavando sus pies. Quizás piensan en Jesús, muchos en ese Jesús colgado en la cruz, o resucitado y ascendiendo al cielo.
Todas estas figuras, hermanos, y otras son como imágenes, como fotografías grabadas en nuestra mente, son reales. Pero estas nos llevan muchas veces a imaginar a Jesús como un ser indefenso, como un ser compasivo, lleno de misericordia para con los que sufren, o como el que abraza y bendice a los niños, defiende a los pobres, llora sobre Jerusalén, se reúne y come con los rechazados por la sociedad. O también podemos imaginarlo como un maestro, como un gran obrador de milagros. Pero difícilmente, hermanos, las personas se imaginan a Jesús como un juez. Esto se debe a que la figura de un juez, hermanos, normalmente la figura de un juez, como lo ve la sociedad, tiene que ver con poder, con autoridad. Una persona que tiene eso, poder y autoridad para darle a cada quien lo que se merece. Y nuestra naturaleza, que está inclinada hacia el mal, hermanos, tiene temor de los jueces. El solo hecho de pensar en estar delante de un juez, delante de un tribunal, por cuanto somos malos, hermanos, nos da miedo, porque sabemos que muy probablemente seremos hallados faltos, que seremos hallados haciendo algo indebido y por lo tanto recibiremos una pena, recibiremos un castigo. La palabra de Dios, hermanos, no se equivoca. La palabra de Dios no tiene errores y es clara en decirnos que Jesús, hermanos, que Jesús es un juez también. Y que un día, hermanos, con la autoridad que le ha dado su Padre, le va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Eso dice la palabra de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Eso dice Romanos 2. Así que el día de hoy, hermanos, meditaremos en que la exaltación de Cristo le ha dado autoridad para juzgar. Oramos, hermanos. Bendito Padre, Señor, rogamos que nos bendigas, Padre, en este día. Nuevamente oramos y vamos a ti para rogar de tu bendición, Señor, de tu sabiduría. Que bendigas, Señor, a tu siervo, que bendigas a tu iglesia, Padre, con la palabra que tú ya has dado, Señor, que podamos entender la palabra con claridad, que pueda quedar en nuestros corazones, Señor, que pueda ser llevada el Espíritu Santo en nuestra vida diaria, Señor, que lo podamos poner por obra. Ayúdanos, Señor, a creer en tu palabra, ayúdanos a confiar, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Es así. Cierto es que Dios le ha dado a su Hijo Jesucristo la autoridad para juzgar. No solamente, hermanos, Jesús es bondadoso, sí lo es, cierto que sí lo es, pero no solamente es ternura, no solamente es misericordia, lo es, pero no solamente es eso. Jesús también, hermanos, es un juez. ¿Cuál es la función de un juez? Pero esta cosa no me deja mostrarla como presentación. Voy a regresar a como estaba. ¿Cuál es la función de un juez, hermanos? El juez es el que decide el destino de un acusado por un determinado delito o por un crimen, tomando en cuenta las pruebas que son presentadas en un juicio. Mediante este juicio se declara a la persona culpable o inocente. Si lo declara culpable, hermanos, entonces le aplicará una pena. Si es inocente, lo dejará libre, administrando de esta manera la justicia. Muy bien, ahí está.
¿Qué enseña la Biblia sobre los jueces, hermano? Bueno, la Biblia nos relata que al inicio, en el comienzo de los tiempos, en el Éxodo, hermanos, cuando se estaba estableciendo la nación de Israel, Moisés era el único juez. Dice la Biblia en el Éxodo capítulo 18, que todos venían, todo el pueblo venía con Moisés para pedirle consejo, para resolver los conflictos, y luego que las personas casi no somos conflictivas. ¿Se imaginan todo el trabajo que tenía Moisés? Oiga, Moisés, así como en la actualidad, oiga, pastor, es que este hermano no me saludó. Ya no quiero venir a la iglesia. Adelante, ¿verdad? Digo, no, pero ¿por qué, hermano? Porque ella no quiere venir. Acomode su corazón. Imagínense a Moisés. La Biblia nos dice en Números, hermanos, que ya el pueblo ya andaba pegándole a los 2 millones de personas, de cabezas de hogar. Imagínense la cantidad de personas que iban a diario con Moisés como único juez a que le resolviera los conflictos. ¿Sí? En la actualidad lo vemos todavía, juzgados donde las personas van porque su hermano no le pagó, porque le pegó, porque hicieron una fiesta y se pelearon, porque le sacó la lengua a su hijo, y por tantas cosas, ¿verdad? Hoy en día los tribunales siguen llenándose de cosas así. Entonces, hermanos, ante esta situación, como todo el pueblo iba y acudía delante de Moisés desde la mañana, dice Éxodo, hasta la tarde, su suegro, un hombre inteligente llamado Yetro, le dijo que no podía, que iba a quedar agotado al poco tiempo, y entonces le dijo, necesitas enseñar y capacitar a otros hombres, ¿sí? Para que ellos juzguen al pueblo en todo tiempo, para que ellos revisen los detalles pequeños, las cosas triviales y pequeñas, que esos hombres a los que tú capacites, ¿sí? Ellos sean jueces de millares, de cientos, y las cosas graves, los asuntos que merezcan tu intervención, entonces tú los atiendes. Pero si atiendes tú toda situación, todo problemita del pueblo, no vas a poder. Después de la muerte, hermanos, de Moisés y de Josué, las nuevas generaciones, como solían hacerlo, se alejaron de Dios. Fueron oprimidos por otras naciones vecinas. Y cuando proclamaron pidiendo la ayuda de Dios, Dios nuevamente en su misericordia ahora les levantó jueces. ¿Han leído los libros de jueces? Ahí está esa historia, hermanos. Que eran una especie de revolucionarios, de caudillos, quienes tomando las armas llevaron al pueblo a la liberación, y estableció así jueces hasta el tiempo de los reyes, el tiempo de la monarquía, cuando fue también por petición del pueblo y por su desorden establecido el primer rey, Saúl. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Saúl, después David, y así los demás en la historia de los reyes, ahí está. Este modelo, hermanos, continuó a través de la historia. Incluso el Imperio Romano, ¿sí? Tomó este sistema también. Ustedes pueden leer en el libro de los Hechos cuando el apóstol Pablo fue y tuvo que acudir a los tribunales, y al ver que no eran imparciales, dice la palabra de Dios que apeló a César, el emperador, que era la máxima autoridad, o por decirlo de alguna manera, era el juez supremo, el que tenía la última palabra para resolver todo lo que tenía que ver con ciudadanos romanos. Pablo, que era ciudadano romano, apeló a César como el juez, como la máxima autoridad en el imperio. ¿Qué condiciones debían tener los jueces, hermanos, para ser nombrados? Bueno, dice Deuteronomio, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Es decir, Dios hizo lo que Yetro le dijo a Moisés. Tú con estos jueces vas a resolver todo esto, pero las causas difíciles, tráelas conmigo y yo te diré qué hacer. Porque Dios es el juez supremo, hermanos, el juez perfecto. Él es el juez de jueces, que no tiene error. El rey Josafat, hermanos, hizo algo parecido en Crónicas y le dijo a los jueces algo similar. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová. Son una figura representativa de Jehová ustedes como jueces, el cual está en vosotros. Así que cuando juzgáis, sea
pues con vosotros el temor de Jehová. Mira lo que haces, porque en Jehová no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Sí saben lo que es cohecho, hermanos? Soborno. Sí, de esos tipos de jueces que se pueden sobornar ya no hay. Se acabaron, nada más en la antigüedad en el pueblo de Israel existían. Y sí se dio cuenta que es un sarcasmo, ¿verdad? Dios es un juez justo, hermanos, aunque el hombre no lo es. Dice el Salmo, Dios es juez justo, el Salmo 7. Y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Porque Jehová es nuestro juez, dice Isaías. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Como Dios es juez justo, hermanos, Él también nombró, mediante la exaltación de Cristo, a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, como juez. ¿Cómo pasó esto, hermano? Bueno, pero antes de su muerte, en una ocasión Jesús no aceptó ese rol mientras estaba entre nosotros como hombre, hermano, y rechazó a un hombre que vino a pedirle que interviniera en un conflicto, de los conflictos que el pueblo comúnmente tenía, que eran así triviales de las cosas de este mundo, hermanos. Jesús dijo, yo no soy juez de esos. Vino y le dijo a un hombre, si ustedes se acuerdan, Señor, pídele a mi hermano que comparta su herencia conmigo. ¿Sí lo recuerdan? Ese pasaje en Lucas. Y entonces Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Él se negó, hermanos. Definió sus límites negándose a intervenir en un caso que correspondía atender a los jueces de Israel. Él, en otras palabras, estaba diciendo en este momento, yo no soy juez y no me corresponde a mí ordenarle nada a tu hermano porque yo no tengo esa autoridad para decidir esas cosas entre ustedes triviales. Como Dios dijo, ustedes resuelvan las cosas simples, ¿sí? Y trae a mí las que lo ameriten. Jesús estaba de esa manera, hermanos, diciendo que Él algún día iba a ser juez, pero que esas cosas de esta vida, cosas terrenales, a Él no le correspondía juzgar. Hermanos, sin embargo, después de la muerte de Jesús, después de su resurrección, de su exaltación, su condición cambió y fue nombrado juez, el juez perfecto, el juez de vivos y de muertos. En Hechos 10, hermanos, según las palabras del apóstol Pedro, que estaba en la casa de un centurión romano llamado Cornelio, dijo, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Así que antes Jesús no podía juzgar, hermano, pero ahora, después de su exaltación, después de resucitar de entre los muertos, hermanos, le fue otorgado el título de juez con autoridad, dice Pedro en Hechos, el poder de juzgar para siempre. Este era el mensaje expreso, hermanos, que los apóstoles predicaron y testificaron, que Dios puso a Jesús, después de su exaltación, que fue exaltado y que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, hermanos, le fue dado el nombre de juez de vivos y de muertos. En el pasaje que leímos en Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Qué maravilloso, hermanos. ¿Cómo que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo? ¿Cómo entender ese tema? Si acaso Dios no es juez. Amén, así lo es. Jesús dijo, yo soy uno con el Padre. ¿Y quién mejor que Jesús para juzgar a la humanidad, hermanos? A nosotros, seres humanos. ¿Quién mejor para juzgarnos que Él, que estuvo en nuestra condición y en nuestra semejanza? Y después de haber estado sin pecado, siendo perfecto, aunque fue tentado en todo, Él, ¿quién mejor que Él? Con la capacidad, habiendo experimentado lo que somos como seres humanos, para juzgarnos. Por eso es que el Padre le dio a Él la potestad de juzgarnos, hermanos, a todos. Por eso Jesús dice, el Padre no juzga a nadie, sino que a mí me ha dado todo el juicio. Él es el mejor, hermanos, en ese sentido, esa obra que Él hizo de venir siendo hombre para juzgar a la humanidad. Esa es la razón por la cual dice. No es porque
Dios no tenga la capacidad para juzgar. ¿Es perfecto? Claro que sí. Pero le fue dado al Hijo por cuanto estuvo en nuestra condición de ser humano, hermano. Dice la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, hermanos, de nosotros, de nuestras necesidades, sino que tenemos al mejor, porque Él estuvo, ¿sí?, en nuestra condición. Él fue tentado de acuerdo a nuestra naturaleza, pero fue, gloria a Dios, sin pecado. Fue sin pecado. Por eso es que, por esa condición y por esa naturaleza que tuvo de ser humano, hermanos, es el mejor juez para juzgarnos. Jesús dijo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y eso lo dijo unos instantes antes de ascender a la diestra de Dios. Mateo 28 registra ese momento. Antes de dejar, hermanos, la gran comisión, Jesús les dijo a sus discípulos que le había sido dada toda potestad, toda autoridad delante de los hombres, y le había sido dada por el Padre. Así que un día, hermanos, vamos a estar todos nosotros delante del tribunal de Cristo. Ahorita voy a explicar a qué se refiere este asunto del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, hermanos, dice esta imagen que están viendo, es el evento donde el creyente dará cuenta de sus obras ante Dios. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y dará cuenta a Dios ese día, hermanos, en el tribunal de Cristo. Ahorita voy a explicar a qué se refiere el tribunal de Cristo, hermano. Pero una vez más recalquemos, dice Juan 5:22, todo juicio le fue dado en su mano. El Padre, hermanos, le dio a Jesús la autoridad para juzgarnos. Así que dejemos de pensar solamente en Jesús como el Jesús que fue un bebé en el pesebre y el Jesús que fue crucificado. Todavía en nuestro tiempo, una parte de personas que profesan o dicen profesar el cristianismo tienen esa figura del Jesús derrotado, triste, ensangrentado, clavado en la cruz. Pero Jesús, hermanos, viene como juez, con toda la autoridad, con toda la potestad dada por el Padre, y va a juzgar a su pueblo, va a juzgar a las naciones enteras, hermanos. Él se sentó a la diestra de Dios. La palabra de Dios dice: cuando el Señor Jesús les había hablado, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. La diestra de Dios, hermanos, el estar a la diestra, ¿sí? Cuando usted ha escuchado: no, es que esta persona es mi mano derecha, es una persona que tiene la autoridad delegada de todo el poder del Señor para mandar. Así que Jesús, sentado a la diestra de Dios el Padre, hermanos, ha recibido de Él la autoridad. Jesús, hermanos, en su segunda venida, como estuvimos viendo en las clases pasadas de escatología, Jesús viene en su segunda venida, no como el Jesús amoroso para todos, hermanos. Él vino en su primera venida como un Jesús manso, humilde, que mientras estaba siendo juzgado y crucificado, no se defendió, enmudeció, dice Isaías, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y fue golpeado, y fue escupido, y se burlaron de él, y fue menospreciado. La gente piensa en Jesús de esa manera y sufre, y se duele por él. No es que no quiera que pensemos en el sacrificio que Cristo hizo. Claro, debemos de pensar constantemente en Él. Pero quitemos esa imagen de ese Jesús derrotado, hermano. Jesús viene como juez poderoso, hermanos. Y viene con la ira de Dios. Como solemos decir el dicho, con la espada desenvainada, a hacerle juicio, dice Apocalipsis, a todas las naciones. Hay mucha gente que no cree en eso, pero un día el Señor va a juzgar, hermanos, como dijo el apóstol, a todos, a todo hombre, según las cosas que haya hecho, sean buenas o sean malas, según dijo Pablo, mi evangelio. El término, hermanos, de
para hablar de Jesús con esa autoridad viene desde el Antiguo Testamento. El profeta Daniel ya lo dijo, capítulo 7 del libro de Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El versículo 14 es lo más importante. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es una profecía, hermanos, sobre lo que ahora dice Jesús en el pasaje que leímos de Juan 5, ahí ténganlo. Juan 5, versículo 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es, ¿qué dice? El Hijo del Hombre. Uno de los términos favoritos, hermanos, la descripción favorita que Jesús tenía para hablar de sí mismo era el Hijo del Hombre. Lo decía ahorita en la clase, ¿se acuerdan cuando llega con Pedro, con los discípulos, pues, y les dice: ¿quién dicen los hombres? O sea, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Dice, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando está hablando el Hijo del Hombre, se refiere a sí mismo. Y le dicen, pues unos dicen que eres Elías, ¿sí? Otros que Juan el Bautista, otros que alguno de los profetas. Y les dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Cuando dice, ¿quién dice que soy yo? Entendemos que cuando dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estaba hablando en tercera persona de sí mismo. Era la forma favorita para Jesús para describirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Cuando se refería así, él decía, el Hijo del Hombre. Así que vemos a Daniel, hermanos, profetizando, a Jesús siéndole entregado todo dominio, gloria, reino de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, dice. Y venía uno como Hijo de Hombre, Jesús, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días, hermanos? Dios, el Padre. Y el Padre, el anciano de días, le dio al Hijo, hermanos, al Hijo del Hombre, todo poder, toda autoridad para hacer juicio a las naciones. Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Le fue entregado, hermanos, evidentemente, el hacer juicio a todos nosotros. Como Jesús, hermanos, es el Dios hombre que entró por completo a la vida, la experiencia, las tentaciones humanas, hermanos, dice Hebreos. Él es el juez último de toda la humanidad. No hay mejor juez que Él, el Jesús, el Dios humano, el Dios encarnado, hermanos. Jesús es igual a Dios por esto, hermanos, en su juicio. Cuando leemos Juan, en otra ocasión que lo lea, hermanos, puede encontrar 5 afirmaciones donde vemos a Jesús en completa igualdad con Dios. 5 afirmaciones que dicen que Jesús es igual a Dios. Es igual al Padre en cuanto a persona, en cuanto a obras, en cuanto a poder soberano, en cuanto a honor debido y también en cuanto a juicio. Jesús es Dios. El Dios que va a juzgar, hermanos, es el mismo Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Juan 5:27, también le dio autoridad para hacer juicio. Ahí dice, por cuanto es el Hijo del Hombre, hermanos. Cristo recibió esa autoridad porque es el Hijo del Hombre. Es Dios en forma humana. Un hombre que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. El único, hermanos, calificado. No hay otro para ser el juez de toda la humanidad. Y ese juicio, hermanos, va a ser de 2 maneras. Para nosotros primero, como creyentes en el tribunal de Cristo que tenía ahí y que ahorita les voy a explicar mejor. La Biblia describe, hermanos, al tribunal de Cristo como un evento donde todos los creyentes comparecerán o estarán frente a Cristo para recibir el resultado de sus obras. No es un lugar de condenación para los creyentes, hermano. Eso sí es importante decirlo.
El tribunal de Cristo para los creyentes no es para condenación. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8 es claro en eso. Entonces, el tribunal de Cristo para los creyentes, hermanos, segunda a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es lo que dice segunda a los Corintios. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, pero no reciba condenación. La condenación ya no es para nosotros, hermanos, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, dice Romanos. Sin embargo, va a haber otro juicio para los inconversos, el juicio del gran trono blanco, y eso está en Apocalipsis, capítulo número 20, 11. Cuando uno lee ese pasaje, hermanos, no hay más que desolación en esos versículos. No hay esperanza. Habla del Hades, habla de muerte, habla de aquellos que rechazaron al Hijo y por tanto van a ser juzgados únicamente para ser condenados. No habrá un abogado defensor, hermanos. No habrá la necesidad de un fiscal ni de un jurado. Los que comparezcan ante el gran juicio en el trono blanco, hermanos, Apocalipsis 20 es claro en decir que no tienen esperanza. Y es así, hermanos. Son las dos situaciones claras. Los creyentes, no hay condenación, comparecerán para ser recompensados según lo que hayan hecho. Pero los inconversos, hermanos, comparecerán ante Dios y ante Jesús también para ser condenados. ¿Por qué? Dice Juan, esta es la condenación, hermanos, que el Hijo del Hombre, que Jesús vino, hermanos, que la luz vino a las tinieblas, pero los hombres amaron más las tinieblas que al Hijo. Esta es la condenación, que lo rechazaron, hermanos. Así que no hay esperanza para ellos, pero para todos los seres humanos habrá un juicio. Para los inconversos, juicio de condenación. Para los creyentes en Cristo, hermanos, un juicio de recompensas. Pero todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Déjeme hablarle de este tema, cómo es el asunto del tribunal de Cristo, que es donde me quiero enfocar. El juicio de los creyentes, hermanos, será de recompensa. La palabra griega que se utiliza para hablar de tribunal es la palabra bema en griego, hermanos, y hace referencia a bema es una plataforma elevada, ¿sí? De la que, entre otras cosas, hermanos, un dirigente juzgaba los asuntos importantes de los que les decía. Moisés tenía su bema, los jueces que fueron puestos tenían su bema, el rey estaba en su trono, ¿verdad? En una plataforma elevada sobre los demás, como aquí. Por eso yo me puse abajo, porque no iba a hablar de esto y no soy quien para juzgar a nadie. Hermanos, no era un asunto menor estar ante el bema de un juez, de un gobernador, del emperador romano. Los veredictos importantes, los veredictos vinculantes o finales sobre un tema, hermanos, se dirimían ante un bema, ante una plataforma. Jesús, cuando estuvo frente a Pilatos, estuvo en el bema que Pilato usaba para juzgar, en alto, hermanos, para dictarle sentencia. El bema se refería, pues, hermanos, a un tribunal elevado, ¿sí? Como donde compareció también el apóstol Pablo ante César. César estaba en un tribunal, en un bema, en griego, elevado. Sin embargo, hermanos, el tribunal de Cristo, maravilloso. Los tribunales son normalmente para ser juzgados, pero el tribunal de Cristo para los creyentes mezcla maravillosamente justicia y misericordia. No hay ningún otro tribunal de esta manera, hermano. Lleva Jesús, hermanos, nuestra condenación. Así que el tribunal de Cristo, hermanos, ya no es para decidir si vamos o no a la condenación. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios por eso, hermano. No vamos a ser, quiere darle un aplauso, hágalo. No vamos a ser condenados en ese tribunal de Cristo. Pero hay algo importante que tiene que saber. Lo hemos enseñado incluso, hermanos. Como creyentes estamos exentos de la condenación de Dios, pero no estamos exentos de su evaluación, hermano.
La palabra de Dios es clara en esto. No todos los creyentes, hermanos, lo acabamos de leer, 1 Corintios, no todos los creyentes, hermanos, recibiremos la misma recompensa. Así como en las Olimpiadas, hermanos, perdón, así como en las Olimpiadas hay una plataforma donde están las personas elevados, de acuerdo a cómo quedaron, de acuerdo a su recompensa que van a ganar, hermanos. Así los cristianos estaremos ante un bema en esa plataforma para ser reconocidos por las obras que hayamos hecho mientras estábamos, dice Pablo, en el cuerpo. Ahí está, segunda a los Corintios. No a todos, hermanos, los competidores de una competencia atlética, valga la redundancia, les dan lo mismo, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver la imagen, a uno se le da oro, a otro plata y a otro bronce, y a los otros 300 se les dan las gracias. ¿Sí? Aquí hay algo muy interesante, hermanos, que decir. Todos los cristianos que acudan, permítame esta expresión, a la competencia, el apóstol Pablo utilizó para hablar de la vida cristiana como una carrera, ¿sí? Como un corredor. Todos los que corren la carrera de la vida cristiana, hermanos, son ganadores. Todos, nadie va a ser perdedor. Todos vamos a ganar, pero a unos se les va a dar oro, plata y bronce, y a los demás no se les dará corona, galardón o medalla, o se le dará otro tipo de galardón. Hay una parábola, hermanos, en la palabra de Dios que habla de las minas. ¿La han leído? Las minas, la de los talentos, ¿la han leído? ¿Saben de qué se trata? Bueno, la parábola de las minas, hermanos, dice que un señor, así como la de los talentos, salió, pero dejó encargados, ¿sí?, a cada uno de sus trabajadores y les entregó minas. ¿Sí? Minas no es una mina para explotar, no. Mina es una unidad de medida, así como el talento, como el dracma, como el denario, como la blanca, de lo que hemos leído en la Biblia. ¿Sí, hermanos? Amén. Ok, le fue dado una mina, es como un 16avo aproximadamente de un talento, una mina. Entonces le fue entregado a uno una mina, uno 3, 5, así. Y entonces, cuando regresó el Señor y les pidió cuentas, ¿sí?, dice la palabra en esa parábola que uno le dijo, no, pues aquí está, mira, las minas que me diste y yo pude trabajarlas y aquí te van otras 10, y aquí otro le dijo 5, sí, y está el mismo caso del que no la trabajó. Y entonces dice, al que me entregó 10 minas, tú serás puesto para gobernar sobre 10 ciudades. Y al que me trabajó y me generó 5 minas, tú vas a gobernar sobre 5 ciudades, sobre 5 bienes, por decirlo así, con la aplicación. Así que, hermanos, esa parábola que usa Jesús es una parábola sobre el reino. Es decir, todos vamos a entrar al reino, pero unos vamos a gobernar sobre una ciudad, sobre 5, sobre 10. Y no estoy diciendo que el reino vaya a ser así, es una expresión utilizando la parábola de las minas. Esto tiene que ver con recompensas, con responsabilidades, con grados de honor, hermano. Muchos de nosotros decimos, no, pues según lo que yo hice en la tierra, me va a tocar una casa del Infonavit, ¿verdad? O me va a tocar una casa como de las de tal, de interés medio, de interés social, o me va a tocar una residencia. Y unos dicen, no, yo con un tejabán me conformo, ¿verdad? Con que esté. Bueno, no es tanto así, hermanos, sino lo que tiene que ver, para los que vamos a ser recompensados, tiene que ver con responsabilidades. Con honor, ¿sí?, de estar sirviéndole al Señor. Y es así, hermano. Ahí es donde radica la justicia. Todos vamos a ser salvos, no porque lo merezcamos, porque si fuera así, nadie merecería ser salvo. Vamos a ser salvos por la gracia y la misericordia de Dios mediante Jesucristo. Eso es claro para nosotros, hermano. Amén. Las obras no son la causa de la salvación. No son la causa de la salvación. Pero ¿sabe qué sí son? El efecto. Las obras no son la causa de la salvación. Anótele ahí, hermano. No son causa de la salvación. No somos salvos por causa de las obras. Pero las obras sí son un efecto de la salvación, utilizando esa
metáfora de la causa y el efecto. No somos salvos por obras, sino somos salvos para obras. Y mediante esas obras, hermanos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, ahí está, reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros estamos en el cuerpo, hermanos. En la mañana lo decía, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Un día vamos a comparecer para ser recompensados, para que el Señor nos dé la corona de justicia, ¿sí? No solamente dijo Pablo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Pero hermanos, lo que el Señor nos va a dar a todos en recompensa, la salvación ya está para los que creemos en Cristo, los que hemos sido llamados por Él. Pero lo que vamos a recibir no va a ser lo mismo. Eso lo predicamos cuando hablamos de los grados de recompensa. ¿Qué le parece? La palabra de Dios es clara en eso. Y le voy a poner un ejemplo. Muchos pueden decir, pero ¿por qué? Bueno, ahí está el apóstol Pablo diciendo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, ¿sí?, reciba según lo que haya hecho. Este pasaje es muy claro en decir, hermanos, que lo que vamos a recibir va a ser diferente. Tiene mucho sentido. ¿Usted cree, hermano, que se merece lo mismo un misionero que vivió toda su vida para Cristo, fue a predicar a los lugares recónditos de la tierra y que muy posiblemente fue muerto por causa de predicar a Cristo, ¿sí? Dejó todo para ir allá, dejó sus comodidades, su casa, su parentela, y se fue allá y sufrió todo lo que tiene que ver por estar en esos lugares, y murió finalmente por causa de Cristo. A un cristiano que se dedica todos los días a ver series sentado en su sillón, ¿usted cree que se merezca lo mismo? Bueno, según los Corintios 5:10 dice que es necesario que todos comparezcamos. Si usted mientras estuvo en el cuerpo, solamente venía los domingos a escuchar hablar al hermano, ¿sí? Y cuando se le decía, hermanos, es necesario servir a Dios porque un día vamos a comparecer, y dicen, ¿sí? Bueno, no va a recibir lo mismo que Billy Graham, ¿verdad? Que se dedicó hasta los últimos hasta el último suspiro, hasta el último respiro, el aliento que le dio el Señor a sus 80 y tantos, casi 90 años, a servir día tras día a su Señor. ¿Qué le parece eso, hermano? Así es, hermanos. Así como en las Olimpiadas, así va a ser. La salvación no está en cuestión, hermanos. Nadie está más justificado que otro. No existe eso. No existen niveles de justificación. Eso es claro. Niveles de salvación. Nadie está más salvo que otro. Pero sí existen niveles de recompensa. Hermanos, el juicio le fue dado al Hijo que dio su vida por nosotros y que nos ha pedido que le sigamos, que le sirvamos, que nos neguemos a nosotros mismos, que vivamos nuestras vidas para Él, dedicadas para Él, ¿sí? En agradecimiento, hermanos, no porque Él lo necesite, sino para nuestro beneficio, porque Él sabe que nos conviene. En agradecimiento por lo que ha hecho. No se merece el Señor, hermanos, porque nos ha dado la salvación gratuitamente. No se merece el Señor que vivamos para Él cada día, ¿no? Que le sirvamos, hermano. Pensando en que es por agradecimiento, pero sí, claro, pensando en que el Señor nos va a dar la corona aquel día por el servicio que hayamos hecho, por el sacrificio que hayamos hecho, por estar todos los días sirviendo mientras estábamos en este cuerpo, hermano. Así va a ser. Muy bien, termino con Juan 5:29, lo leímos, ahí lo deben de tener, porque para los creyentes, hermanos, ya lo dijimos, vamos a comparecer para ser recompensados, mayor o menormente, según lo que hayamos hecho. Pero hay otra realidad, hermanos. Juan 5:29, ¿ya lo tiene? Hermanos, Dios, mediante Jesucristo, va a juzgar a los creyentes, pero también a los incrédulos. Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a qué, hermanos? A resurrección de condenación.
quiero hacer una aclaración con eso, ya estoy terminando. Cuando Jesús dice, hermanos, o caracteriza, es Jesús hablando. Cuando Jesús habla de creyentes que hicieron lo bueno e incrédulos que hicieron lo malo, no está señalando, obviamente, evidentemente, que la salvación sea por obra, ¿no? Ya lo hemos repetido y repetido y repetido. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Jesús enseñó, hermanos, claramente a través de su ministerio que la salvación es obra de Dios. ¿Sí? Que las personas crean en que Él le ha enviado, que Dios envió a su Hijo Jesús. Pero las buenas obras, hermanos, son evidencia, el efecto, como decía, de la salvación. Jesús les llamó a esas buenas obras, ¿sí? Les llamó fruto, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. El resultado de creer en Jesús, hermanos, ¿sabe qué es? Hacer lo bueno. O por lo menos tener el deseo, la intención, toda la intención de hacer lo bueno, porque sabemos que somos malos por naturaleza. Quienes rechazan al Hijo, hermano, estarán caracterizados por hacer lo malo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre está inclinada hacia el mal. Nadie puede, hermanos, nadie tiene esa naturaleza en sí mismo de hacer el bien. Naturalmente, carnalmente, no buscamos hacer el bien. No, no es así. O si estoy equivocado y todo lo que creo está mal. No, nuestra naturaleza, hermanos romanos, no hay nadie, no hay un justo, ni siquiera uno. No hay quien busque el bien, nadie. La palabra de Dios es clara en decirnos a través de toda ella misma que el hombre, su inclinación natural es hacia hacer lo malo, hermano. Entonces, cuando Jesús dice, los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, está implícito, está diciendo los que me aceptaron, los que recibieron el Espíritu Santo que yo les he dado y que ese Espíritu Santo les capacitó para hacer lo bueno. Porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos, hermanos, buscar hacer lo bueno. No tenemos el deseo natural de hacerlo si no fuera porque hemos recibido al Hijo, porque lo hemos recibido como Señor y Salvador y Él nos ha enviado su Espíritu Santo, el Espíritu que mora en nosotros y que nos ahora busca, hermanos, que nos inclinemos hacia hacer lo bueno. Esa es la lucha, dijo el apóstol Pablo, que hay yo, que tengo el Espíritu Santo que me inclina hacia querer hacer lo bueno, pero tengo esta otra realidad, tengo esa carne, ese espíritu, ese hombre maligno, hermanos, esa concupiscencia, naturaleza caída que me inclina hacia hacer lo malo, y se describe a sí mismo, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Así que, hermanos, las buenas obras son evidencia de la salvación, son evidencia. Por eso es que podemos hacer buenas obras, porque ya somos salvos. Los que lo han rechazado, hermanos, no pueden, harán lo malo. Por eso dice, los que hicieron lo malo, que lo rechazaron, para empezar, y por ende siguieron viviendo, haciendo lo malo, solamente van a ser resucitados para condenación. Fue esa imagen que les puse, hermanos, para lo que van a ser resucitados. Así que, hermanos, tenemos este gran reto. Aunque las obras no salvan, proveen la base para un juicio divino. La Escritura enseña, hermanos, que Dios juzga y nos juzgará a las personas en base a nuestras obras. Salmo, Isaías, Jeremías, Mateo 16, Gálatas, está lleno de eso, hermano. Porque ellos manifiestan la condición espiritual de la persona, la condición de su corazón. Está salvo, está en un estado de salvación, necesariamente hará buenas obras. ¿Cómo alguien que está en estado de salvación, que conoció al Hijo, cómo puede vivir todavía carnalmente, pecaminosamente? ¿Acaso no ya está el Espíritu Santo morando en él? Es una pregunta retórica. Amén. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted está lleno del Espíritu Santo, va a hablar cosas espirituales. Si no, va a hablar otras cosas. Las buenas obras, hermanos, revelan la presencia o la ausencia de salvación.
no la producen la salvación, las buenas obras, pero revelan la presencia de ella, si es salvo o es condenado. Y eso sirve para que hagamos un análisis. ¿Cómo andamos? ¿Andamos viviendo en buenas obras? Bueno, si andamos viviendo en buenas obras, eso revela la salvación. Pero si andamos viviendo en malas obras, haciendo lo que queremos, piénselo, medítelo. No lo digo yo, lo dice el Señor, dijo Pablo. Y aquellos que aún no le han recibido, bueno, los inconversos, hermanos, solamente resucitarán para ser juzgados ante el juicio del gran trono blanco, para ser condenados. Así que si usted no tiene a Jesús, al Hijo del Hombre todavía, bueno, el Señor está llamando, hermanos. Apocalipsis 3 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria y la honra, las gracias, Padre, por la vida que nos das, por tus bendiciones, Señor. Gracias porque tú nos has dado la salvación, Padre, gratuitamente, por tu Hijo. Y tú nos has mandado, Señor, a que vivamos, Señor, de acuerdo a esa salvación, manifestando buenas obras. No porque seamos buenos, Señor, sino porque el Espíritu Santo nos lleva a querer hacer lo bueno delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Capacítanos, Espíritu Santo, para poder tener el deseo y la inclinación de buscar hacer las buenas obras para las cuales fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ayúdanos, Señor. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.